Hola amigos, Dios les bendiga, les habla Luis Carlos Reyes. Aquí les presento un video de un estudio que hizo un hermano cristiano trinitario por nombre de Ángel Ariano. Ángel Ariano es un apologista con mucha experiencia con los testigos de Jehová y otras sectas. Es un amigo y hermano también del hermano Jim Barber, que también es un especialista de los testigos de Jehová, igual que el hermano Edward Delcourt. Nos conocemos, todos somos amigos y hermanos y siempre platicamos. Y aquí él está compartiendo su estudio aquí con nosotros. Lo hizo en inglés en su canal que se llama According to the Scriptures, pero aquí lo he traducido y lo vamos a subir aquí en mi canal para que puedan ver el estudio en español. Este es un estudio muy bueno. Es un asunto muy problemático para los testigos de Jehová. Yo nunca he visto un testigo de Jehová que trate con este tema y que refute estos argumentos. Yo he subido un video de este mismo tema, pero desde un punto de vista más filosófico. Aquí el hermano Ángel lo presenta de una manera muy simple para que todos puedan entender, y tienen la documentación en la pantalla para que vean que estas son cosas que han dicho los testigos de Jehová. Y si siguen el argumento, el razonamiento, van a ver que hay un problema muy grande aquí con los testigos de Jehová. Pero ya no voy a hablar más aquí, vamos a dejar que el hermano Ángel nos presente el estudio. Dios les bendiga. Hola. Tengo un recado para los testigos de Jehová. Van a estar totalmente de acuerdo con todo lo que enseño en este video. ¿Y quieren saber por qué? Porque viene directamente de las publicaciones oficiales de Watchtower, incluyendo su sitio web, yaw.org. Y así, aunque estés de acuerdo con todo, nunca admitirás esto a nadie por miedo a ser expulsado. ¿Interesado en la razón? Porque desmorona la base de la religión de los testigos de Jehová. Este es un desafío. Visualiza el video y luego intenta señalarme dónde y por qué estoy errado, a ver si puedes. Conversé de esto con testigos de Jehová antes, ¿sabes qué? Deja completamente impresionados. Progresando, también he creado una versión en español de este video, una entrevista de 1 hora y media que realicé hace más o menos un año en YouTube. Por eso, incluí un enlace para usted en la descripción del vídeo. Todo lo que necesitas es hacer clic en ese link si tienes a alguien que hable español. Además, dispongo de esta información en un documento PDF de Word. Solo necesitas enviarme un correo electrónico para que pueda mandártelo. Voy a asegurarme de que lo obtengas y te proporcionaré una visión general de lo que se tratará en este video. En este video, ofrezco 3 garantías. No suelo proporcionar tales seguridades, pero en esta ocasión lo haré. Voy a demostrar, en primer lugar, que los testigos de Jehová creen en 3 figuras llamadas Michael, las cuales también identifican como Jesucristo. Además, demostraré que los testigos de Jehová rechazan la esencia del cristianismo, que es la resurrección. Además, demostraré que ellos rechazan su propia creencia fundamental, su supuesta resurrección. Por lo tanto, sin dilación, adentrémonos en esto. En este video que preparé para ustedes los 3 Michaels de la Sociedad Bíblica y de Tratados Watchtower, es un hecho ampliamente aceptado que, a pesar de que los dirigentes de los testigos de Jehová sostienen que todo lo que se enseña a los seguidores proviene directamente de Jehová, son realmente los propios líderes quienes están a cargo de todo el contenido de la enseñanza de los testigos de Jehová. Y esto viene de la literatura que se publica anualmente. Así que en este video, absolutamente todo lo que te digo que ellos creen viene directamente de las publicaciones oficiales de la Watchtower. Es relevante. Todo lo que la sociedad enseña forma la base de mi argumento de que la Watchtower Bible and Tract Society no tiene 1, ni 2, sino 3 Michaels en su sistema de creencias, 3 Michaels que también eran conocidos como Jesucristo. Por lo tanto, todas las citas que usaré, salvo una que se incluye para mayor énfasis, provienen desde mediados de los años 1950 hasta finales de los 1990. Aunque las fuentes que utilicé para resaltar su creencia en la naturaleza humana y demostrar que poseen 3 Michaels en su sistema de creencias podrían ser un poco anticuadas, eso no altera el hecho de que la sociedad no ha ajustado su perspectiva sobre este tema. De hecho, la sociedad todavía utiliza estas fuentes en su sitio web yaw.org y he incluido las URLs a estas en las notas debajo de la pantalla de este video. Por lo tanto, nadie debería argumentar que estas fuentes están obsoletas.
La percepción de la Sociedad Watchtower de Biblias y tratados sobre la naturaleza humana es la doctrina que respalda lo que estoy por desvelar en los siguientes minutos. Esta doctrina niega rotundamente el fundamento primordial del cristianismo, que es la resurrección física de nuestro Señor Jesucristo. Como dije en mi introducción, ¿qué pasa cuando alineas esta enseñanza suya junto a otra de sus doctrinas principales, contrastándolas una al lado de la otra? Terminarás poniéndolas en conflicto, y el testigo de Jehová se dará cuenta de que una de sus doctrinas no puede resistir frente a la otra. En otras palabras, se autorrefuta. Una de sus enseñanzas contradice otra de sus enseñanzas. Cuando lo ven, quedan visiblemente conmocionados, estoy aquí para decirlo. De nuevo, como dije antes, todas las doctrinas bíblicas están intrincadas y perfectamente entrelazadas. En resumen, tienen vínculos ricos e interconectados entre ellos. Permíteme enseñarte cómo puedes utilizar lo que estoy a punto de mostrarte de dos formas. El cristianismo se fundamenta en la resurrección física de Jesucristo. Entonces, el primer uso que podrá darle a lo que le presento es que podrá evidenciar a los testigos de Jehová que incluso contradicen su creencia fundamental, su denominada resurrección. Aquellos familiarizados con los testigos de Jehová saben que niegan la resurrección física de nuestro Señor. Bueno, una vez que entiendas lo que voy a presentar aquí, te quedará ultra claro como el cristal que ellos niegan el fundamento de su propia religión, su propia así llamada resurrección. Y otra forma en que puedes aplicar esto, resulta ser absolutamente asombrosa. Existen textos utilizados en intentos de rebatir la divinidad de Cristo. Dirija su mirada al lado derecho de la pantalla. Los testigos de Jehová usan un texto específico en su esfuerzo por negar la divinidad de Cristo. Bien, colocando la enseñanza de la sociedad sobre la naturaleza del hombre junto a un texto como Juan 858 y su engañosa, así llamada, traducción del Nuevo Mundo, usted será capaz de desarmarlos asombrosamente de usarlo. Y lo mismo es cierto de dos de sus otras armas favoritas en su arsenal portátil para negar la deidad de Cristo, Colosenses 115 y Revelación 314. Entonces, iniciemos nuestro análisis. Mi primera afirmación es que, según la Watchtower, el ser humano se compone de dos elementos, cuerpo y espíritu. Vamos a revisar esto varias veces para que quede bien grabado en tu memoria. Este punto de vista de los testigos de Jehová es la base de muchas de las tácticas que utilizaré contra ellos para desacreditar su interpretación falsa de la resurrección y para prevenir que manipulen varios textos bíblicos, como los que mencioné anteriormente. Por lo tanto, lo que haré para transmitir este concepto de manera comprensible y luego para que puedan utilizarlo eficazmente con los testigos de Jehová es exponer su perspectiva sobre la naturaleza humana y los denominados ángeles. Después, explicaré esto como lo he hecho previamente en conversaciones personales con los testigos de Jehová. A continuación, examinaremos la Biblia oficial de la Watchtower y la Sociedad de Tratados y Literatura para que puedan ver por sí mismos lo que la Watchtower ha declarado acerca de su punto de vista sobre la naturaleza humana. En la teología de la Watchtower, lo que se dice del hombre se aplica también a los denominados ángeles, como el arcángel Miguel. Por lo tanto, estudiemos esto en profundidad y verás claramente cómo esto resulta perjudicial para los testigos de Jehová. La perspectiva de la Watchtower y la sociedad bíblica acerca de la naturaleza humana. De acuerdo con la sociedad Watchtower, los testigos de Jehová poseen creencias heterodoxas y dicotómicas, insistiendo en que el ser humano se formó de dos componentes, cuerpo y espíritu o fuerza vital. Según la sociedad Watchtower, el espíritu o fuerza vital de un hombre se asemeja a la electricidad y son considerados sinónimos. Así que el espíritu o fuerza vital es visto como impersonal similar a la forma en que ven el Espíritu Santo. Se trata simplemente de una fuente de energía o capacidad. Permíteme dar un ejemplo de esto como lo he hecho antes con otros hermanos y hermanas, incluyendo a los testigos de Jehová. Nuevamente, la perspectiva de la torre de vigilancia Biblia y Tri sobre la naturaleza humana. La imagen en pantalla es de un bolígrafo Bic, que simboliza al hombre en su completitud. En la teología de la Watchtower, el hombre consta de dos partes, el cuerpo, simbolizado por la pluma, y el espíritu o fuerza vital, representado por la tapa. Ahora, esto es muy importante. Como mencioné hace un momento, el espíritu o fuerza vital es impersonal según la sociedad. Igual a la electricidad, es crucial destacar que, según esta creencia,
la personalidad reside en el cuerpo, no en el espíritu impersonal o fuerza de vida. De acuerdo con la Sociedad Watchtower, te mostraré ahora el proceso de 2 etapas que Jehová de la Watchtower empleó al mandar a su principal denominado hijo angelical Miguel, también conocido como Jesús de la Watchtower, para entregar su vida como redención por la humanidad. La pluma de la pantalla representa al Miguel celestial. La pluma de la derecha representa al Miguel terrenal o el hombre Cristo Jesús de la Watchtower. Cuando su cuerpo se fusiona con el espíritu o la fuerza vital, es decir. Así que esto es lo que Jehová de la Watchtower hizo. Según la sociedad, Jehová de la Watchtower transfirió la fuerza vital impersonal del Miguel celestial al cuerpo fetal terrenal de Jesús, alias Miguel Arcángel y Teología de la Watchtower. Note cómo el Miguel celestial desapareció. Esto es porque según la sociedad, cuando Jehová tiró del enchufe, por así decirlo, y quitó el espíritu o fuerza vital de Miguel, dejó de existir. Aniquilacionismo. Luego, según la Watchtower, Miguel en la tierra, Jesucristo, llegó al mundo como un recién nacido. Por lo tanto, es crucial entender que, según la Watchtower, Jesús Cristo, el Miguel terrenal, nunca ha estado en el cielo. Esta es una prueba evidente de que la identidad del Miguel terrenal y del Miguel celestial no coinciden. No existe una conexión o continuidad ininterrumpida entre Miguel I y Miguel II. Después de que Miguel II, en la teología Watchtower, creció y murió en las llamas de la tortura, nos cuentan que Jehová reprodujo exactamente el mismo proceso en 2 fases para resucitar a Miguel como una criatura espiritual o una réplica de Miguel I. La pluma de la derecha significa Miguel número 3, o el que fue criado como espíritu, según la sociedad. Según la sociedad, la atalaya transfirió a Jehová. La vitalidad de Jesús pasó a Miguel número 3 y, entonces, el Miguel terrenal, también conocido como Jesucristo, desapareció para no ser visto ni mencionado nuevamente. Así, el tercer Miguel ascendió al cielo, un sitio donde nunca antes había estado realmente. Esta es la exacta razón por la cual he argumentado que los testigos de Jehová no solo niegan la resurrección física de Cristo, sino también su supuesta propia resurrección. Lo suyo no es una resurrección, sino una recreación, una nueva versión de Miguel número 1. Este es el conflicto. No existe continuidad o conexión persistente entre los 3 Miguel. El diagrama a la izquierda representa una conexión continua, un ciclo completo, mientras que, el de la derecha ejemplifica la doctrina de la Watchtower del procedimiento en 2 etapas que Jehová de la Watchtower empleó al mandar a Miguel número 1 para salvar a la humanidad y, posteriormente, traer a la vida a Miguel número 2 después de que Miguel número 1 dejó de existir. Se dice que Jehová repitió el proceso, dando vida a Miguel número 3 luego de que Miguel número 2 dejó de existir. Cuando él murió en el estado de tortura, la conexión entre Miguel 1 y número 2 fue rota cuando Miguel número 1 dejó de existir. La relación entre el Miguel terrenal, también conocido como Miguel número 2, y el Miguel número 3, se quebró cuando el primero cesó de existir. Verás, todo esto es prueba positiva de que Miguel número 3 no es la misma persona que Miguel número 2. En esencia, es un clon. De hecho, Miguel número 3 es exactamente igual a Miguel número 1. De hecho, es exactamente como él, pero no es él. Así que tenemos aquí a Miguel número 1, quien fue una creación de Jehová de la Watchtower. Los Michael número 2 y 3 son simplemente recreaciones. Por lo tanto, todo esto significa que existen 3 Migueles según la sociedad bíblica y de tratados de la Atalaya. Y ahora el órgano de gobierno habla por sí mismo sobre este tema. Del número de enero de 1981 de la revista Watchtower, sección Preguntas de los lectores, página 31. La sociedad postula que tanto humanos como animales poseen una fuerza de vida impersonal o espíritu que habita cada célula viva del organismo. Por lo tanto, según la sociedad, tanto el hombre como los animales poseen una fuerza vital sin personalidad o espíritu presente en ellos, así lo establece la sociedad. Esto aplica igualmente a los supuestos ángeles, incluyendo al arcángel Miguel en la doctrina de la Watchtower, lo cual examinaremos pronto. En segundo lugar, la sociedad enfatiza que el ser humano se compone de 2 elementos, su cuerpo y la impersonal fuerza vital o espíritu que habita en él.
La sociedad les indica a sus lectores que el espíritu o fuerza vital no tiene personalidad. No obstante, no indican en el texto que el espíritu o fuerza vital es similar a la electricidad. Pero lo hacen en otros lugares de su literatura. Como demostraré momentáneamente, la sociedad pasa a decir a sus lectores que la Biblia muestra que sin este espíritu vitalizador, un humano o un animal está muerto. ¿Y qué entienden por muerto? Esta cita está en el recuadro rojo, está tomada de la revista EWAC, 22 de julio de 1979, página 27. Cuando Jesucristo falleció, perdió la capacidad de alabar a su Padre Celestial. Jesús estaba fallecido. No tenía conciencia, había dejado de existir. Para Jesús, la muerte no implicó pasar a otra vida, sino llegar a la inexistencia. Por lo tanto, de acuerdo a la sociedad, la muerte es, entre comillas, no existir. La persona no existe. Esto se explica más concretamente en La expiación entre Dios y el hombre, volumen 5 de Estudios en las Escrituras, página 450-419-16, y lo he ampliado para que se vea mejor. No solo era esencial que el Cristo Jesús en su forma humana encontrara la muerte, sino que también era imperativo que el hombre Cristo Jesús permanezca muerto, sin revivir, y se mantenga como el precio de nuestro rescate perpetuo. Observa lo que viene. Dado que el ser humano Jesús está muerto para siempre. Es clave señalar que según la teología de la Torre de Vigilancia, sostienes que no era posible que Jesús, el hombre, fuera resucitado. Resumamos rápidamente lo que hemos aprendido hasta ahora. El primer punto es que los humanos constan de dos componentes, cuerpo y espíritu. Número 2, que el espíritu o fuerza vital es impersonal. El resultado es que sin él, el hombre deja de existir. Es aniquilado. Previamente mencioné que, de acuerdo a la sociedad, no solo los humanos y animales poseen una fuerza vital o espíritu, sino también las entidades conocidas como ángeles. Desde la misma revista EWAC, lo que leímos hace un momento, del 22 de julio de 1979. En la misma página 7 se apunta que, según la sociedad, Jehová, Dios, Jesucristo y los ángeles tienen cuerpos espirituales. Por lo tanto, todo lo que se refiere a la naturaleza humana en la teología de la Watchtower se aplica de igual modo a Jesús de la Watchtower y a las entidades conocidas como ángeles. Según la teología de la Watchtower, Jesús está formado por dos partes, cuerpo y espíritu. Como mencioné inicialmente, no quiero discutir sobre Jehová, tener un cuerpo y demás. No quiero desviarme, pero puedes llegar a tus propias conclusiones y entender las implicaciones. Entonces, vamos a observar el primer paso en el proceso celestial. Veamos cómo la sociedad implementó todo esto, empezando con el primer paso del proceso celestial. Esto se extrajo de la revista Watchtower del 1 de marzo de 1960. Como fuente de salvación de la humanidad, Jehová, Dios proveyó al hombre perfecto cuya vida podría rescatar a la raza humana transfiriendo la fuerza vital de su Hijo angélico principal en los cielos al vientre de la Virgen. Watchtower. Page 133, March 1, 1960. Si seguimos la doctrina de la sociedad, entonces, el arcángel Miguel dejó de existir. ¿Qué hay de su personalidad? Despierta, 22 de septiembre de 1955. Página 7. La personalidad es dependiente del cuerpo, por ende, deja de existir cuando éste fallece. Así que la personalidad deja de existir cuando el cuerpo muere. La sociedad explica esto en detalle. Personalidad es dependiente del cuerpo, es el tercer punto. ¿Es esta vida todo lo que hay? Página 50, 1974, el espíritu no retiene las propiedades de las células del cuerpo difunto. Por ejemplo, respecto a las neuronas, el espíritu no mantiene los datos conservados en ellas ni puede llevar a cabo las funciones del pensamiento sin las células. Por lo tanto, dado que Michael, el más relevante, dependía de su cuerpo para su personalidad y ésta cesó con su muerte, su personalidad también dejó de ser. Por lo tanto, no hay continuidad, como he mencionado antes, no hay conexión ininterrumpida entre el Miguel celestial y el Miguel terrenal. Dejemos que la sociedad siga hablando por sí misma,
esta vez explicando el proceso celestial de 2 pasos de principio a fin. Esta personalidad depende del cuerpo, y por lo tanto deja de existir cuando el cuerpo muere. ¿Cómo es que el individuo, en otras palabras, el alma con personalidad, el modelo de vida, resucita? ¿Cómo se restablece la personalidad? ¿Te pueden explicar cómo? Una mejor respuesta a esta pregunta podría ser ilustrada con el ejemplo del disco fonográfico. Hay un problema importante con esto que veremos momentáneamente. Aunque escuches a un grupo tocando sus instrumentos musicales en directo, incluido su cantante, esto no es lo mismo que escuchar una copia. Y esto se debe a que una copia y una presentación en vivo no son iguales. Esto aplica a Michael el primero, segundo y al tercero también. Aunque el sonido de una grabación de una canción de les guste exactamente igual, no son lo mismo. Una actuación en directo es eso, una actuación en directo y una grabación es una copia, una actuación en directo. No son lo mismo. Los elementos que conforman el patrón de vida son similares. Los sonidos almacenados en un disco fonográfico en blanco simbolizan principalmente al cerebro. Al mismo tiempo, Dios está teniendo un disco maestro hecho del mismo patrón de vida en su memoria maravillosa. Al morir, el disco del fonógrafo se rompe, por así decirlo. Y lo que se grabó en él se perdería para siempre si no fuera por la grabación duplicada hecha por Dios. Durante la resurrección, Dios crea un cuerpo humano sin impresos, parecido a un disco en blanco, y posteriormente imprime en su cerebro los patrones de vida que previamente ha registrado, de modo similar a cómo se graba un vinilo. Por definición, no hay continuidad entre ellos. Se mantiene viva a través de la existencia del cuerpo. El resultado es que una persona será reconocida por sí misma y por los demás como si hubiese existido previamente. Sí, incluso si el cuerpo humano es destruido, como el disco en nuestro ejemplo del fonógrafo, todavía persiste la esperanza de una resurrección de entre los muertos. Cuando Dios elimina tanto el alma como el cuerpo, también se deshace del patrón de vida almacenado en su memoria. Destruye el disco maestro y entonces ya no existe esperanza de resurrección. Un disco maestro. Bizarro, por decirlo menos. Nuevamente, por definición, la continuidad no existe. La personalidad no está en la fuerza vital o espíritu, que es impersonal y es como la electricidad. Por el contrario, la personalidad está ligada al cuerpo y se encuentra inscrita en el cerebro, no en la fuerza de vida impersonal. Y así, según la sociedad, la personalidad de Miguel número 1 se estampó en el cerebro del niño Jesús. El proceso se repitió cuando Miguel terrenal falleció en las torturas de la teología de la Watchtower, convirtiéndose en inexistente. Nuevamente, no existe continuidad entre el Miguel humanamente terrenal y el Miguel resucitado. Esto representa el espíritu según la teología de Watchtower, ilustrado por 3 flechas desconectadas. Antes de concluir esta sesión, analicemos cómo funciona todo esto. El proceso celestial. Según la Biblia y el Tratado de la Watchtower, la sociedad número 1, Jehová de la Watchtower, quitó el espíritu o fuerza vital de Miguel número 1. Por lo tanto, Miguel número 1 se convirtió en inexistente. La Atalaya versión de Jehová entonces transfirió la energía vital impersonal de Miguel número 1 al útero de María, posteriormente imprimiendo una réplica de la personalidad de Miguel número 1 en el cerebro de Miguel terrenal, utilizando como referencia su guardada en su asombrosa memoria. Nuevamente, según el razonamiento, no existe un vínculo constante entre el Miguel terrestre y el Miguel celestial. Internamente, el segundo Miguel es un duplicado idéntico. Posee la misma personalidad que el Miguel celestial. Por lo tanto, es idéntico al Miguel celestial. En esencia, es exactamente igual a él, pero no es él. Luego, el Miguel terrenal se desarrolló hasta alcanzar la madurez en la cima. El mismo proceso se repitió después de que Miguel número 2 murió.
Este mismo procedimiento se volvió a realizar tras la muerte de Miguel número 2 en la parrilla de tortura según la teología de la Watchtower. Jehová, según la ideología de Watchtower, transfirió la fuerza vital impersonal de Miguel número 2 hacia el recién creado cuerpo celestial de Miguel número 3, provocando que Miguel terrenal dejase de existir. Luego, Jehová de la Watchtower grabó una réplica de la personalidad de Miguel número 2 en el cerebro de Miguel número 3, la cual había preservado en su, con comillas, maravillosa memoria. De nuevo, la lógica indica que no existe una continuidad entre los dos Migueles, no hay una conexión constante entre el Miguel celestial y el Miguel terrenal. Al igual que he señalado antes, Miguel número 3 es igual que el Miguel terrenal interiormente, porque interiormente tiene una copia de la personalidad Miguel terrenal, pero no es él. Además, Miguel número 3 es un clon de Miguel número 1. Ambos son entidades espirituales, a diferencia de Miguel terrenal. Aunque solo es humano, posee su propia personalidad. Por lo tanto, todo esto se traduce en una recreación. El Miguel celestial, creado primero, es el Miguel número 1, mientras que los Migueles terrenales, el número 2 y el número 3, son recreaciones. Miguel número 3 es un clon de Miguel número 1. Por lo tanto, lo que todo esto sugiere es la idea de que todo fue creado en Jehová desde el laboratorio celestial de la Watchtower. Esta es la clase de teología fantástica que parece derivar de un culto y es suficiente para erizarte el vello. Miguel Arcángel fue la primera creación que hizo. De hecho, no hay límite al número de Migueles que podría haber creado. Resurrección es un término usado en la revista EWAC del 22 de septiembre. Es evidente en la pantalla que no es una resurrección. Este punto es muy claro debido a su doctrina, que muestra la desconexión entre Michael número 2 y Michael número 3. Mira, Miguel número 2 dejó de existir. Y entonces Jehová de la Watchtower produjo otra versión de Miguel número 2, que no es una y la misma persona que Miguel número 2, negando así el fundamento del cristianismo, la resurrección y su propio fundamento. Un levantamiento o reanimación de lo que estaba muerto se define como una pseudo-resurrección. De hecho, nuestro Señor ha resucitado de los muertos, no como Miguel número 3 de la Watchtower Bible and Tract Society, quien supuestamente fue recreado y luego confundió a muchos al materializar un cuerpo similar al que tenía Miguel número 2, dando la impresión de que había resucitado. Esta es una perspectiva distorsionada que no es similar a la resurrección de nuestro Señor. Voy a ilustrar cómo utilizar las enseñanzas de la sociedad respecto a la naturaleza humana y los supuestos ángeles para neutralizar las tentativas de los testigos de Jehová de fundamentar su creencia de que Jesús es una creación, desmantelando sus argumentos basados en textos usualmente citados para respaldar su aseveración de que Cristo es un ser creado. Imaginemos que un testigo de Jehová con calma y seguridad abre su traducción del Nuevo Mundo y luego lee las palabras de Cristo en Juan 8:58, creyendo que está a punto de rebatir exitosamente el argumento de que Cristo es el «Yo soy», de Éxodo 3:14. Así que en la llamada traducción del Nuevo Mundo, los judíos le dijeron, «Todavía no tienes 50 años y has visto a Abraham». Miguel número 2 declara, «En verdad, os aseguro que, antes de que existiera Abraham, yo ya existía». Él no puede afirmar eso. Su existencia empezó en el vientre de María, mucho después del nacimiento de Abraham. Sin embargo, esta descripción retorcida permite que Miguel número 2 asevere que existía antes del nacimiento de Abraham. ¿Qué les digo a los testigos de Jehová cuando leen esto? No creen en eso. Después, les aclaro sus propias creencias sobre la naturaleza humana y los supuestos ángeles. Les digo que esto vale su peso en oro eterno. Si realmente te escuchan y te siguen en este asunto, quedarán absolutamente impactados, te lo aseguro. En cualquier caso, los testigos de Jehová no aceptan esta creencia. No lo podrán esconder. ¿Sabes qué? Los judíos tampoco. Los testigos de Jehová suelen usar Colosenses 1:15 como prueba de que Jesús es una criatura, haciendo referencia al término primogénito. Reflexione, significa primeramente creado.
como he mencionado a otros testigos que han usado este texto para justificar su postura. No creen en eso. Luego, les ilustro sobre la doctrina de la sociedad acerca de la humanidad y los supuestos ángeles. Verán, ellos no creen que el Miguel que estaba en el cielo cuando Pablo escribió estas palabras, Miguel número 3, fue el primero en ser creado, ni que el Miguel terrenal, Miguel número 2, fue el primero en ser creado. No, este honor solo puede ir a Michael número 1, que fue la primera cosa que Jehová de la torre de vigilancia jamás creado. Cuando se contraponen las doctrinas de la sociedad acerca de la naturaleza humana y la naturaleza de Cristo, se encuentran en conflicto directo la una con la otra. Y el testigo de Jehová descubrirá que su negación a la divinidad eterna de Cristo no resiste frente a otras doctrinas. Se refuta a sí misma. En otras palabras, una de sus enseñanzas contradice otra de sus enseñanzas, y generalmente los deja atónitos. Consideremos un último ejemplo. Podríamos hacer lo mismo para desarmar a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová suelen usar Apocalipsis 3:14 en su intento de demostrar que Jesucristo es una creación, no una deidad eterna. Escribe al ángel de la congregación en la Odisea, estas son las palabras del Amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación divina, el anunciado nuevo mundo. Piénsalo bien, es una traducción. Igual que Colosenses 1:15, el Miguel que estaba en el cielo cuando Juan escribió estas palabras era el Miguel número 3. Por eso, les expreso a los testigos que aluden a este texto que no lo creen realmente. Luego expliqué los postulados de la sociedad respecto a la humanidad y los supuestos ángeles. La cuestión se deriva del hecho de que Jehová creó Miguel número 1 primero, no Miguel número 3. El tercer Miguel era clon. Él fue un clon y no marca el inicio de la creación de Dios, según la doctrina de la sociedad, pues era más una recreación, no un nuevo principio. Debatiendo con el testigo de Jehová más brillante que conocí, discutí sobre la eterna deidad de Cristo. Trabajaba para la NASA, por lo que era realmente inteligente. Bueno, acababa de leerme Apocalipsis 3:14, como muchos testigos de Jehová habían hecho antes. Y le respondí, ninguna parte del contexto respalda esa interpretación, pero de todas maneras, tú no lo crees. Y él me miró perplejo, y preguntó, ¿qué quieres decir? Mientras explicaba la perspectiva de la sociedad sobre la naturaleza humana, su compañero a su lado asentía continuamente, confirmando, sí, eso es exactamente lo que creemos. Eso es lo que creemos, efectivamente. Todo el tiempo, sin embargo, Tom seguía mirando a su amigo, lanzándole una mirada preocupada como, ¿podrías callarte, por favor? Tom parecía haber visto un fantasma tras darse cuenta de lo que yo explicaba. Para concluir lo que este video ha enseñado, notamos que los testigos de Jehová rechazan los fundamentos del cristianismo. Afirmar solo que Cristo resucitó no es suficiente. De hecho, se podría definir lo suyo como una recreación. Miguel número 3 nunca volvió de entre los muertos. Era igual que el Miguel que murió, pero no era el que murió. Por lo tanto, hemos observado en la propia literatura de la sociedad que no solo rechazan la base en la que se fundamenta el cristianismo, sino que también han demostrado que incluso niegan su creencia fundacional, su pseudo-resurrección. A través de mis garantías, he demostrado, con base en la literatura de la sociedad misma, la existencia de tres figuras denominadas Michael y reconocidas igualmente como Jesucristo. Estos tres Migueles son personas separadas y distintas. La copia de la personalidad en la ilustración del fonógrafo realmente conduce este punto a casa, y la desconexión entre los tres Michaels es ultracristalina. He demostrado que al comparar su percepción de la naturaleza humana y los supuestos ángeles con su visión de la naturaleza de Cristo en su texto favorito negando la deidad perpetua de Cristo, resulta una contradicción con su perspectiva de Cristo. Esto a su vez, los incapacita de intentar aplicar textos bíblicos como Juan 8:58, Colosenses 1:15 y Apocalipsis 3:14 para argumentar que Cristo es una criatura creada. Considera que he dejado un espacio bajo el número 2. Esto es porque puedes añadir otras declaraciones concernientes a Cristo y su preexistencia a esta lista, como Juan 17:5, donde dijo, Padre, glorifícame con la gloria que tuve antes de ti, antes que el mundo fuese. Así, nuevamente, los testigos de Jehová no sostienen esta creencia.
Y también puede añadir Proverbios 822:31 y Miqueas p2 a esta lista. Los testigos de Jehová interpretan el texto de Proverbios como una referencia al Miguel celestial, por lo que no pueden atribuirlo al Miguel terrestre. Por otro lado, el texto de la Mica alude al Miguel terrenal. Por lo tanto, Miqueas no podría afirmar que el origen del Miguel terrenal fue en algún punto de la eternidad pasada, ya que no son el mismo individuo. Esto se debe a que, como he intentado aclarar, el Miguel terrenal tenía su cerebro marcado con una copia de la personalidad del Miguel celestial, no a que el Miguel celestial continuara existiendo como individuo. Por lo tanto, al finalizar este video, quisiera plantear la siguiente cuestión a los testigos de Jehová. ¿Cómo pueden decir que el niño que ven en la otra vida es la misma persona que criaron en esta vida, y no simplemente que es exactamente igual a él? Es decir, es una réplica de tu ser amado. Puede plantear esta pregunta a otros familiares como su cónyuge, hermanos o parientes. Si usted pertenece a los testigos de Jehová y ha comprendido que la sociedad Watchtower le ha engañado, llegando a la conclusión de que ellos no son la organización divina que afirman ser, solo necesita apelar a él. Como escribió Pablo en Actos 17, 27-28, no estamos lejos de él porque vivimos, nos movemos y existimos gracias a él. Así, te mostraré el camino hacia la verdadera paz y eterna tranquilidad. El auténtico evangelio, que es lo que la Biblia enseña, se diferencia mucho de la comedia teológica que la sociedad Watchtower de Biblias y tratados predica. Romanos 116 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego, Romanos 116. Espero que ustedes, mis hermanos y hermanas, hallen útil este tutorial y apliquen lo aprendido para acercarse a los testigos de Jehová que se han desviado. Hasta la próxima, soy Ángel Oriano Jr., y les recuerdo que siempre deben actuar de acuerdo a las Escrituras.